Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Metafórica. Hoy día estamos con una gran amiga, Gessen, que de hecho es su segunda vez en el podcast. ¿No te acuerdas? Sí, es verdad. Tuvimos una conversa a la distancia. Sí, online. El tema fue la intuición. La intuición. Ahora vamos a explicar por qué hablamos contigo de la intuición en ese momento. También. Y hoy día nos juntamos con la suerte de estar en la misma ciudad, ¿no? Sí. Que tampoco es que pasa tan fácil. No. Sobre todo contigo que estás como por todo el mundo, más o menos. Y también hicimos como un pequeño brainstorm de qué nos podíamos sentar a hablar. Porque conversar, creo que podemos conversar de muchas cosas. Sí. Y creo que un buen tema que tenemos en común es que queremos que sea una conversa que si alguien escucha, se pueda beneficiar, ¿no? Sí. Y el tema elegido es nuestra comodidad frente a estas cosas que en algún momento de nuestras vidas son desconocidas. ¿Y por qué creemos que es importante esa comodidad? Porque justamente atrás de lo desconocido hay algo que nos puede beneficiar, y mucho. Y de hecho eso desconocido resulta que puede ser más conocido de lo que creemos para el alma. Sí, totalmente. Entonces, antes de entrar a nuestro tema, quería contextualizar un poquito por qué estaba Gessen aquí. Gessen y yo somos amigas del colegio. Y de hecho en el colegio no paramos tanto, ¿no? Nos unió nuestro amor, creo, por el outdoors y la naturaleza en cierto momento de nuestra vida post-cole. Sí. Y luego ya, bueno, nos tomamos caminos diferentes, nos fuimos de Perú. Y tú terminaste en un lugar súper espiritual, donde pudiste invertir muchísimo tiempo y mucho de ti. Sí, fue COVID, en verdad. COVID me cambió la vida, pero ya. Sí. Y eso te lleva a, con creatividad, llegar a donde estás hoy, donde te puedes dedicar a la ayuda espiritual y a la práctica espiritual contigo y con otros. Entonces, no sé si quieres contarnos un poquito lo que estás haciendo hoy. Ok, hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos ven. A ver, yo, como decía, comencé con un compromiso mayor a estas prácticas de yoga, de meditación, journaling, mantras. La verdad es que he hecho varias en diferentes momentos de mi vida, más o menos alrededor de COVID, cuando pasaba por un fracaso laboral, por decirlo de alguna manera, y estaba lejos de todo el mundo, en verdad, literal, estaba en Australia. No habían tantas personas, tantos peruanos en ese momento tampoco. Y nada, encontré en estas prácticas algo que resonó profundamente conmigo y con todo lo que creía desde hace mucho tiempo. Yeah. Y encontrar en una filosofía tan antigua resonancia, decir, pero esto tiene sentido y eso tiene más sentido. Y eso tiene más sentido que muchas cosas que me han explicado en la vida. Y ahora entiendo por qué me pasan estas cosas o por qué veo la vida de esta manera. Y al final, no sé, sentí que encontré en el yoga, en la espiritualidad, en esta filosofía tan antigua, como, no una comunidad, porque no es una comunidad, pero me sentía cómoda, como que era mi elemento, ¿sabes? Como, así es como pienso, como que empecé a entender a mi propia mente. Como lo opuesto al síndrome del impostor. Sí, o sea, quizá, sí. Contra que encajaste. Sí, como que encajé y todo funcionaba y terminé mis 500 horas de Yoga Teaching Training en Australia y por obra y magia del Espíritu Santo, en ese momento, obvio, ninguna profesora de yoga en Australia se quería vacunar, entonces yo me tenía que vacunar porque quería ver a mis papás en Perú, entonces la verdad es que por más de que retrasé el proceso bastante, lo hice y eso me llevó a que todos los estudios que no tenían profesoras me contraten. Y la nada de terminar mi Yoga Teaching Training a menos de un año, yo ya estaba enseñando en 5 estudios y enseñaba diferentes tipos de yoga, meditación y yo creo que el hecho de que en Australia toda esta, vamos a llamarle cultura o este approach a la espiritualidad como
algo tan, no sé, normal, ¿sabes? Y que todo el mundo lo habla y que mucha gente lo practica y lo practican en diferentes niveles y profundidades, como que se hizo tan fácil para mí porque nunca encontré ningún bloqueo, Claro. nunca encontré ningún juicio tampoco. ¿Hacer eso mismo que hiciste en Perú hubiera sido más difícil? Yo me imagino que en ese momento quizá sí. Ya. O sea, no sé, es que las puertas estaban tan abiertas que hasta me acuerdo justo antes de dejar a Australia, me estaban llamando para hacer como que corporate yoga, para ir como que a la hora de almuerzo a una oficina tipo súper, o sea, super corporate finance bros, a dar como que meditación en el lunch break. Y era y me pedían como temas de meditación específicos, como que de visualización, de mentalizarse, de motivación, para como que obviamente lograr las metas financieras de la empresa, pero sabes, como que ya no había un límite entre esto es espiritualidad y esto es vida cotidiana, Claro. mundana, por decirlo de alguna manera. Ya. Todo estaba ahí. Entonces yo creo que tuve la suerte realmente de comenzar mi viaje ahí, porque pude comenzar un viaje sin juicio, sin que nadie me diga como que, qué raro tú de la nada eres profesora de yoga, porque ¿quién me conocía allá? Claro. ¿Sabes? Y la gente que estaba conmigo, peruana, que conocía, me vieron en mi yoga teaching training, como que todo lo que me forzaba y estudiaba y bla, 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 bla. Entonces, sí, fue como anillo al dedo para mí. ¿Fue distinta la reacción de tus amistades acá? Sí. ¿Hubo burla? No creo que burla, pero fue como... ¿Tú? ¡Qué roca! Ya. ¿Sabes? Como, Gesen, o sea, profesora de yoga, ¿qué fue? ¿En qué momento? ¿Qué? Claro. ¿Sabes? Como un montón de como que... Como que... como question marks por como... ¡Qué roca! Qué raro, ¿no? Es que no sé qué tienen o sea, a mí, por ejemplo, siempre me preguntan, tú eres profesora de yoga, ¿no? No. Ya. ¿O eres vegana? No. Ya. Pero Sí. tienes cara de... Tienes cara de vegana. No sé qué significa eso. Y yo creo, sí. O sea, es que yo creo que es muy fácil poner a todo en una misma bolsa. Claro. ¿Sabes? Como, a cualquier persona que tiene un estilo de vida un poco diferente, o cualquier persona que, no sé, no tiene el trabajo corporativo o no sé qué, ya es totalmente tipo vegana, anti-vaccine, ¿sabes? O sea, algunas cosas coinciden. Algunas cosas coinciden, Sí. pero, o sea, a mí me dicen de todo. O sea, yo me acuerdo clarísimo un chico con el que salí antes de todo esto de Australia. Yeah. Yo, en verdad, sí creía en la energía desde toda mi vida. Por eso mismo, cuando llegué al yoga, todo hizo clic, porque Claro. yo ya creía en la energía, yo ya sabía de la energía, como que... Alguien verbalizó lo que tú ya tenías adentro. Exacto. Claro. Y obviamente yo nunca lo comunicaba, ¿ya? Pero me acuerdo que salí con un chico que, no sé, me leyó muy bien, ¿ya? Dos chicos, me acaba de venir otro a la mente. Uno que me dijo, yo estoy seguro que tú no crees en Dios, tú debes creer en la energía. Y yo, como que en ese momento, o sea, su tono fue tan como bully o no sé, agresivo, que yo dije, sí. Y no entendí qué tenía de malo. Claro. Como que dije, sí, obvio, creo en la energía. Y como que se rió y ya, bueno, no, eso no llegó a buen norte, obvio. Y de ahí otro chico que en esas conversaciones en copas y no sé qué, no sé cómo me miró y me dijo, yo creo, como que, estábamos hablando de Friends, ¿ya? De la serie Friends. Yeah. Porque antes yo veía, o sea, era mi comfort, era mi canchita, era... Sí, o sea, ver Friends, te he ¿ya? puesto que la mitad de la gente Sí, que nos escucha exacto. dice, claro, ¿cómo no? Y él me dijo como que, si tú fueses cualquier personaje de Y o sea, Friends... Phoebe, te dijo Phoebe. Me dijo Phoebe y yo, o sea, I took it as a compliment. O sea, yo dije, gracias, Claro. obvio. Claro, Tipo, claro. o sea, obvio. O sea, hay un episodio de Phoebe que llega y Ross está como que demasiado deprimido y va y le dice,
te voy a limpiar el aura. Y yo Está decía, cochino, está claro. cochino, Sí, tipo, sí. le empezaba a sacar cosas. Y yo digo, o sea, yo nunca lo hice en Perú. Nunca lo... Pero yo lo veía. O sea, yo decía como que, ay, esta persona, tipo, me dan ganas de hacer, o sea, literalmente me daban ganas de, ay, borrar, sacar cosas de la persona. Pero nunca lo hice. Entonces yo, regresando a mi historia, haber entrado a este mundillo de la espiritualidad en Australia, siento que fue demasiado meant to be, porque fue muy fácil. A mí me gusta que hayas entrado, porque yo creo que lo traes a un círculo donde todavía, si bien es cierto, hay, y creo que sobre todo en tu grupo, o tal vez se ha formado esas amistades de personas, no sé, como Yanis, Sí. ¿entiendes? Como que también, recontra, que sintió Llamado. un llamado y dijo, vamos. Pero a la vez pueden haber personas que pueden ser un poquito más escépticas. Sí. Pero que tú les acercas a eso, ¿no? Lo haces más, lo haces no tan lejano y tal vez lo bajas a un lenguaje que puedan entender que no lo han podido entender escuchándolo antes. Sí, y esperemos que quizá esta conversación también sea un poco de eso, ¿no? De o sea, no quiero como que minimizar una filosofía ancestral de millones de años, sobre todo ahora que regresé de Nepal, estuve viviendo con una comunidad de personas que practican yoga y recitan los mantras que yo recitaba por mucho tiempo. Y claro, como que la devoción con la que ellos viven es simplemente su vida. Ellos se levantan a las 6 de la mañana, o antes, obvio, 5 de la mañana, perdón, a recitar mantras y comenzar su día. Claro. Y cada día de la semana es un dios diferente. Entonces, cada día de la semana es un mantra diferente. ¿Qué religión es? Hinduistas. Sí. Hinduistas. Entonces, no me acuerdo los días de la semana y qué dios era quién, pero un día de la semana era Shiva, otro día de la semana es Lakshmi, otro día de la semana es tipo Ganesh, la. ¿Entiendes? Claro. Entonces, para estas personas, todas las prácticas que nosotros vemos como son su Padre Nuestro. Claro. O sea, para nosotros católicos, son su Padre Nuestro. Y viven bajo esa filosofía siempre. Entonces, sí me gustaría como que ahora, en verdad, yoga vino al Western World hace muchos años. Me atrevería a decir que es de 1960, más o menos. Espero no estar equivocándome con esa fecha, pero 100% segura que con la ola de hippie, o sea, de los 70s, ya todo lo que era yoga estaba bien establecido en Estados Unidos. Y así fue como vino a nuestra parte del mundo. Y desde ahí como que era muy nicho y era muy tabú, sobre todo para países católicos, como que traer esto del yoga, y ahí es donde se vuelve como que las prácticas esotéricas del yoga. Claro. ¿Sabes? O las prácticas místicas y... Yo no sé, o sea, yo no sé si habrá sido casualidad que, por ejemplo, yo me expuse al yoga tarde y en mi círculo también no escuchaba mucha gente que en mis 20s practicaban yoga. Menos, Y yo por ahí que tampoco. existía Lima Yoga, sabía que existía. Y sabes que siempre lo vi en gente de 30 para arriba, que me imagino que es porque ya sabían algo que nosotros no sabíamos, ¿me entiendes? Sí, eso es muy probable. O un día llevé un mat de yoga a una oficina para otra cosa y me dijeron, uy, estás haciendo yoga muy bien, claro. Y decía, no estoy haciendo yoga, pero ¿por qué muy bien? ¿No? Claro, cuando trabajabas en Roxy. Sí, un día Yeah. llevé un mat de yoga para otra cosa. Y me acuerdo clarito de eso, y era una persona que me llevaba al menos 10, 15 años, ¿no? Entonces, puede ser que justamente es algo a lo cual no sé si tengamos ya la madurez o nuestra curiosidad, que también no me parece mal lo que hacemos en los 20s, porque también tenemos otras curiosidades, ¿no? Más carnales, más Sí. tangibles, y todo entra más por los ojos. Justo no sé dónde lo leí, que
parece que, no sé, tenemos no sé cuánto, voy a decir cualquier número en realidad, pero para hacer la proporción, pero no sé, si tenemos 50 millones de células sensoriales, 11 millones están en los ojos. Wow. Entonces, se va a llevar, todo lo visible se va a llevar mucho. Ujú. Estas prácticas de espiritualidad, el espíritu, salvo algunas personas que tengan talentos como el que tú mencionas, de poder ver la energía de la gente, no se ve. Entonces no, es difícil que le demos bola. Sí, y además los efectos tampoco se ven y son bien sutiles. Entonces no, claro, o sea, no es como ir al gimnasio comprometidamente, ¿no? Y cambiar tu dieta y de la nada, tipo, tienes abs. Eso no va a pasar. O sea, estas prácticas, sus efectos son a un nivel que mucha gente desconoce de ese nivel, de ellos mismos. No sé si me dejo entender. Sí. Es como, ellos no saben que tienen ese nivel más profundo de energía donde reciben un estímulo y su energía como que se contrajo o se expandió, no se dan cuenta de ese cambio. Entonces, claro, ¿cómo vender una práctica que te dice? Por eso es que al final como que siento que para vender, marketear el yoga, te hablan de flexibilidad, te hablan de, ¿sabes? De fuerza muscular, pero los efectos reales del yoga van a un nivel tan profundo de que es casi imperceptible. Claro. Pero no te das cuenta hasta después de mucho tiempo. Y dices, o sea, por ejemplo, la meditación es, no reaccioné como generalmente reacciono. O esto que generalmente triggers, o sea, me gatilla, no me gatilló. Porque lograste tener una perspectiva más grande de algo. Sabes, como que nunca es 1 más 1 es 2. Porque la práctica también va a afectar a las personas de maneras diferentes. Claro. Yo creo también que hay una instancia de, al menos lo que veo, ahora haciendo el cambio de vivir en pueblo, porque estaba viviendo en pueblo, pueblo moderno, pero finalmente pueblo, con ritmo de pueblo, todo era lento, todo había cordialidad, la gente manejaba a 10 por hora, Sí. Todos se sabían los nombres de todos, ¿entiendes? Y venir a vivir a Lima, que es una ciudad, entre comillas, amable para mí, porque me manejo en Lima, conozco, pero igual es acelerado. Y me pasó, de hecho, que llegué a mi primera clase de, no sé si es hinduismo zen, ¿puede ser? Budismo. ¿Sí? Budismo zen. Sí, budismo zen. Y llegué a eso porque sabía de una amiga que es voluntaria de un templo. ¿Acá en Lima? En Lima, en Miraflores. Y me junté con ella un día, hablábamos, se quedó en mi memoria. Y hubo una semana que simplemente colapsé del ruido y del accionar. Y fui a este templo de budismo zen y ahí no hay nada, Jess. No hay música, no hay nada. Es tú frente a una pared en un zafu, un cojincito, No sé cómo se llama. campanita, sentadito, con el, creo que se llama mudra, mudra. cósmico, que es una pose así. Esa. Y 15 minutos mirando a la nada. Y yo dije, o sea, mi cabeza, mi parte racional decía, nunca en tu vida vas a poder hacer esto. Pero era tanto lo que me urgía que me entregué con todo. Y me fue súper fácil. De ahí volví, la segunda vez no fue tan fácil. No. Pero era este nivel de necesidad que hizo que como que me lance con brazos abiertos a esa práctica. Entonces me pregunto, ¿qué tanto de eso habrá en Lima? ¿Cuánta gente necesitará un momento de silencio? Y mi pregunta para ti es, si no pueden ir al templo de budismo zen, ¿qué cosas pueden hacer? Es que tantas cosas, pueden hacer tantas cosas, en verdad. Simplemente tuve un profesor en Australia que en algún momento dijo, meditar es una respiración consciente. Ya. Llegar a ese punto en realidad requiere de bastante trabajo.
pero cerrar los ojos, respirar profundo hacia el estómago, primero el estómago, porque eso activa el sistema nervioso parasimpático, que es el de relax. Entonces respirar hacia el estómago primero, después el pecho, sostener el aire y de ahí exhalar lo más lento que puedas. Ya hacer eso una vez, ya te bajó las revoluciones, tus células se expandieron, tipo, tu sistema nervioso quizá por primera vez en 8 meses tuvo la primera respiración consciente. O sea, es loco porque nosotros realmente vivimos y yo no sé cuántas personas respiran conscientemente. O sea, porque respirar consciente es ser, vale la redundancia, o bueno, saber que tu aire entra, baja, sube y sale. Ujú. ¿Cuántas veces en el día, tipo, observas a tu aire entrar, bajar, subir y salir? 0. Sí, o sea, es una decisión. Es decir, voy a respirar conscientemente y voy a observar. Es que es difícil tomar eso. Hay momentos donde inclusive digo, este es el espacio para meditar y voy a dejar que se vea como sea, ¿no? Sentada, echada, lo que sea. Y, y ahí va hasta una negociación conmigo. Digo, ya, solamente respira 20 veces y haz la vaina que no puedes dejar de hacer en este momento porque has creado esta falsa urgencia y que tienes que hacer la lista de compras en este momento, ¿no? Em, pero realmente esa práctica pura de sentarte, como la he idealizado yo, ¿no? Y de repente algunas personas también la idealizan, de que estás sentado y te ves hermosamente en tu sala con el incienso y la vela. Yeah. No, Instagram. sí, no sucede tan fácil. Se me ocurre el tráfico. Cuando te escuchaba hablar, dije, de repente en el tráfico es un excelente lugar para un limeño de ponerse a... 100%. O sea, Yeah. te lo juro que yo lo hago. Hoy día me sentí mal porque en verdad le toqué bocina horrible a un señor, pero se me estaba metiendo ya. Y dije, y tú sientes, o sea, o por lo menos yo siento, pero yo sé, puedo decir que muchas personas lo sentirían, sientes como se sulfura algo, los químicos dentro de tu cuerpo se empiezan a... ¿Sabes? Sí. Como que... Y, y me di cuenta como que me empecé a como que... ¿Sabes? Y dije, un momento, y respiré, obviamente luz roja, respiré, respiré, Espero. sí, y ya. Y ese episodio del señor y mi bocina quedó atrás y bajar los hombros y seguir. Claro. ¿Sabes? Como, ese es otro, o sea, ya, estamos hablando de meditación, que les decía de la respiración, pero una Sí. cosa que una vez también un chico, cuando estaba eh, hosteando una ceremonia de cacao por el cumpleaños de una chica acá en Lima, este chico nunca había meditado, nunca había hecho ceremonia de cacao, fue ahí por su amiga. Ya. Y se me acercó después y me dijo, ¿sabes que cuando dijiste exhala y relaja los hombros, yo sentí que mis hombros se cayeron como 3 centímetros? Y yo le dije, sí. O sea, esa sensación de que el hombro se te cae 3 centímetros es relajación. La Increíble. Sí, gente, pues. yo siento, y yo he sido de esas personas, que viven con el hombro arriba, como que, ¿sabes? Como que siempre ahí, lista para hacer lo siguiente, en vez de nada, en vez de que relaja el hombro, Sí. estira el cuello. Vivimos contracturados, energética y físicamente, ¿sabes? Sí. Como asustados, a la defensiva. Y eso se traslada a, obviamente, un millón de enfermedades, ¿no? Ya, eso es otro podcast. Pero, o sea, comenzando este chico, yo me quedé, wow, qué increíble esta persona que lo pudo sentir. Y en verdad yo siento eso, cuando te entregas, lo que acabas de decir, a la práctica, cuando te entregas,
Ya no importa el motivo por el cual te entregaste, pero cuando te entregas a la práctica hace de las suyas. O sea, ¿tú cómo te sentiste después de ese día de sentarte en el monasterio Zen? Me fui con toda la tranquilidad del mundo a comerme un pedazo de turrón de Doña Pepa a una pastelería, cosa que no hago nunca, porque estoy pensando en mil cosas, que el azúcar y pero no sé, salí y me diste gustito, me tomé mi tiempo, no miré el celular, no me sentía como, uy, ya he estado 2 horas fuera, tengo que ir a la casa a hacer tal, tengo que estar con sol, fue como, me preparó para la semana también, la semana la enfrenté de una manera totalmente diferente. Una anécdota que contaron en la práctica, porque hacemos una lectura, es muy linda la práctica que hacen, es la meditación de la sentada y hay una que es caminando en un cuadrado Ya, y luego el té, ya, sí, eso es muy zen. No, yo no estoy familiarizada con lindo. zen, pero Tomamos el té y luego leímos una lectura juntas que es una anécdota de Buda. Y las 2 veces que he ido, justo coincidencia, ha sido la misma lectura, que me fascina. ya, Que es una anécdota entre Buda y creo que su mano derecha, no sé cómo llamarlo, ya, Ananda, su sí, ya, sí, aprendiz. sí. Y que, Discípulo sí, para los católicos. eh, y te juro que la referencia, si no es diaria, la tengo interdiaria. Y se la compartí a Kevin también por si les sirve, porque me comentó algo y dije, esta es la manera de... Y habla sobre un río. Y esto también se me quedó porque en la práctica... ¿Cuál? La ¿Lo de sabes? cruzar el río y que lo tuvo que cargar. No, esta Ah, es la ya. del agua, la que como están un sendero y a Buda le da sed y le dice, Ananda, por favor, regresa, no sé, 2 kilómetros atrás y había como Un un riachuelo, sí. riachuelo, agarra agua. Y Ananda dice, no, pero el riachuelo estaba con movimiento y tierra y cosas. Siéntate ahí en el río, en el riachuelo, hasta que el agua se calme y todas las cosas bajen. Y estaba molesto, pero acá en 1 kilómetro hay uno, no regresa al que te estoy diciendo. Y regresó todo molesto Ananda, o molesta, y, y no entendía, y se queda ahí y ve cómo realmente cuando se desentiende, se desprende del riachuelo y lo deja hacer, y lo observa, veía cómo las hojas, la cochinada, todo bajaba y quedaba agua pura. Y luego regresaron de Buda agradecido y dice, gracias porque he podido aprender lo que la paciencia o la observación o el desprenderme del proceso te trae, ¿no? En palabras mucho más bonitas y espirituales. Sí, obvio. Em, Como habla Buda. pero eso me ayudó a ver cómo yo a veces me meto en el riachuelo y lo muevo, y lo muevo, y lo muevo, y lo muevo, en vez de decir, ya, lo ensuciaste, esta situación no la manejaste como querías, salte del riachuelo, deja que las cosas se vayan sentando y tomando su lugar. Y cuando dijiste eso, o sea, lo primero que se me vino a la mente es como que siento que esa es una metáfora para la meditación. Sí, Porque, pues, porque la meditación lo que hace es, o sea, otro, otra creencia equivocada es que meditar es para no pensar. Ya, al contrario, la manera en la que yo enfrento la meditación es entender en dónde estoy. Es decir, observar mi mente, observar el riachuelo. claro, Entonces mi mente está como que pium, 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 ¿sabes? O sea, futuro, pasado, lo que tengo que hacer, uy, el cringe, esto, no sé qué, o sea, todo, ¿ya? Preocupándome por el terno de Tim que tiene que venir para el matrimonio, que no sé qué, o sea, ya, mil cosas en mi mente. ujú, Y de la nada estás ahí observando y de la nada me empiezan a caer los pensamientos. Empiezan a caer los pensamientos al fondo del riachuelo. Y de la nada es como que, ah, el agua pasa, limpia, claro, ligera. Y eso, o sea, eso que describiste para mí es mi proceso meditativo. ¿Sabes? Eso es lo sí, que yo hago. Es como, dejo que los pensamientos se caigan como la cochinada del río. Y de nada me voy con el río limpio, brillando, con tipo sparkles. Y tipo, ah. Y ya está. Y digo, wow. O sea, recordar, y eso para mí es un poco la meditación, es recordar que detrás de todo el ruido siempre hay agua clara. sí, pues, Y hay agua clara, tranquila
y que fluye independientemente de qué hagas. Suena súper claro cuando lo dices, es como es la manera de no confundir que esta idea de que tú eres la mente, ¿no? Tú eres el pensamiento. Causamos el pensamiento, pero también así te puedes salir y digamos que en piloto automático vamos a seguir pensando, pero no tenemos que involucrarnos activamente en el pensar. Entonces, qué curioso que de tus aprendizajes ya de hinduismo tienen cosas en común con el budismo, ¿no? Sí, ¿No? o sea, lo que ese aprendizaje es de budismo también. Ah, ya. Sí, y, o sea, lo que pasa es que, solamente paréntesis, porque esto siempre se confunde, el hinduismo es la madre, el budismo es el hijo. Ah, ya, como O sea, cristiano, católico y ta. Buda era hinduista. Ah, ya, ok. Entonces, y Buda entendió o decidió que o sea, sintió el llamado de que el camino era a través de la meditación. Entonces, los budistas encuentran el enlightenment, que es este estado de completo bliss, a través de la meditación y de cultivar un corazón y una mente que le llaman bodhicitta, que es... Bueno, en fin, ya, me meto a teoría, pero sí, lo importante es saber que el budismo viene del hinduismo. O sea, Buda era hinduista Ya. y creó su propio y tuvo seguidores. Como Jesús fue judío. Exacto, Ya. tal cual, sí, igualito. Entonces, uno contiene al otro, Ya. pero tienen otras prácticas, otros cantos, pero igual tienen mantras, tienen cosas similares. Y dentro del budismo hay Zen, hay Vipassana, el que yo hice en Nepal. O sea, hay millones de ramas, Ya. como Ok. en todo. Sí. Como en todo. Entonces cada uno tiene sus características. En fin, sigamos, pero sí, de esto que tú contaste es que es tal cual, como que una de las cosas que decían en el monasterio, que Buda dice, es como que cada persona está en un momento diferente del viaje y las metáforas se van a entender dependiendo en qué momento del viaje estás. Sí, claro. Pero la metáfora es la misma. Es que por eso me parece bien que haya diferentes lenguajes, ¿entiendes? O sea, ahora que tú estás más metida en teniendo estas sesiones personales, donde estás buscando que la gente conecte con su intuición, sea más sensorial y no tenga tanto como... Tal vez no se sienta tan solo en su curiosidad por estas cosas y que se vean como algo más natural, que simplemente a cada uno le toca la puerta en momentos diferentes y ojalá a todos nos toque la puerta, ¿no? Sí. Entonces, el único lugar donde no veo mucho esta práctica de silencio, curiosamente, es en mi formación católica. Como que estoy tratando de encontrarla, pero no hay. O al menos no la ubico. En las oraciones. Pero no hay silencio, ¿no? No. No hay, o sea, el silencio. No. O sea, solamente. Sí, cuando estás rezando, me imagino que las oraciones son como los mantras. Es algo que también he pensado. Que las oraciones son como los mantras. Al final, la espiritualidad. Yo siempre digo, las religiones son 5 personas o 10 o 15 personas que fueron al mismo TED Talk y tomaron diferentes apuntes. ¿Entiendes? Claro. Pero al final todos vienen de la misma fuente, simplemente que los canalizan de diferentes maneras y deciden odiarse unos con los otros por algún extraño motivo. Pero sí, alucina, no tiene tanto silencio el católico. O bueno, quizá mi abuela te diría lo contrario. No sé, o sea, bueno, mi abuela también era súper católica y su práctica, digamos, de silencio era rezar el rosario diariamente. Pero Sí, igual pues. hay un tema de estar verbalizando. Sí. No hay un como, ok. La visita al, ¿cómo se llama? Al Santísimo. Ya. Puede ser. Sí, O sea, como que estás ahí, calladito. sí, la visita al Santísimo. Pero es mucho... Y que a veces me incomoda eso de la Iglesia Católica. Como es mucho, siéntate y escucha. Y No, acá, siéntate y escúchame. claro, escúchame. Sí. Acá yo te voy a leer la Biblia, te la voy a interpretar por ti. Exacto.
Y entonces esa parte está un poco... Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es algo que siempre ha como que rechinado conmigo. Y yo por eso, o sea, cuando iba a la iglesia y el padre igual decía cosas lindas, dependiendo del padre, ¿ya? Porque hay padres que no deberían ser padres. Hay padres que parece que odian ser padres, ¿no? Sí, sí, Como es que, como, sí, están aburridísimos. exacto, No cuando, o entiendo. sea, ¿qué? ¿Por qué? O sea, es muy extraño, ¿ya? Pero en fin. Y, y eso, es como, ven a la iglesia que yo te voy a interpretar la Biblia. Claro, ¿Sabes? En contraposición a Buda, no digo que una religión sea mejor que la otra, simplemente digo en contraposición, o en otra manera de decirlo, Buda dice, aquí está mi metáfora, tú la vas a interpretar de acorde a el momento de la vida en la que estés, claro, no en lo que yo te voy a decir. Y otra cosa que decían es que la respuesta, o sea, si tú ibas donde Buda con una pregunta y yo iba donde Buda con la misma pregunta, íbamos a obtener respuestas diferentes. claro, Porque dicen que Buda sabía en qué momento del viaje estás y qué palabras tú podías entender y qué palabras yo podía entender. claro. Entonces lo hacía accesible a todos, Sí, a todos. Él decía, yo quiero que todos entiendan esto. Entonces, si te digo que, ¿sabes? Como le explicas a un niño, ¿cómo vienen los niños a la tierra? Viene la cigüeña, ujú. ¿sabes? Eso es lo que le explicas a uno de 5 años. A uno de Claro. 25 le explicas el acto de procrear. Bueno, un poquito antes. No Sí, los tienes en la esperemos, ignorancia por tanto esperemos. tiempo, Perdón. tipo. Pero no quería ofender a nadie con sus hijos, pero bueno, sí, yo se lo explicaría a los 10. Ujú. Pero entiendes como que... Sí, Entonces nadie se siente como que rechazado, nadie se siente como que, uy, esto es mucho para mí. ¿Entiendes? Que a veces yo creo que la religión católica es como, no estás listo para escuchar la palabra de Dios. Como, todos estamos listos para escuchar la palabra de Dios. sí, o sea, en realidad es de los lenguajes que más me cuestan entender, Mm, el católico. sí, Y de hecho hay una parte que me llama mucho la atención, que es tal vez que tiene que ver con algo inconsciente y tal vez la gente con formación católica se podrá identificar, que es una especie de rechazo inconsciente a estas otras prácticas porque sí hay un tema de esto es brujería, esto, hasta, ¿sabes qué? Una vez me entregaron, no sé si te contesto, me entregaron como un boletín, me iba a confesar y me entregaron como un cuestionario. ah, ya, Y era un examen de cosas que estaban mal. Te preguntan, ¿has hecho tal? ¿Has hecho tal? ¿Has hecho tal? claro. Y una de las cosas que había ahí era, eres supersticiosa, tienes amuletos de la suerte, has y Pero la hecho, cruz no es un amuleto de la suerte. no sé si ellos lo denominarían suerte, ¿no? Pero en cierto grado sí, como de superstición, ¿no? Que creo que estoy Claro, protegida porque ya. tengo mi cruz, ¿no? Pero me imagino que se referían a cosas que no fueran, ¿no? Una patita de Sí, conejo, un cristal. un cristal. Y entonces mi pregunta al padre que nunca me respondió, porque a veces no les da la gana de responderte y simplemente dicen, reza, hija mía, rezaré por ti, Y fue, si F. no importan, si no tiene valor, ¿por qué les importa que lo haga? O sea, si no hay ningún poder en la superstición, si todo esto es tontería y brujería, ¿qué importa si lo hago o no? Entonces me hace pensar que sí hay poder en la superstición, que sí hay poder en esto que yo le ponga la creencia de que este objeto me da buena suerte. Es mi propio poder. Y entonces creería, esa es ya mi interpretación propia, ¿no? Que quiere monopolizar el poder de alguna manera energético. Quieres que yo solamente coloque mi energía o mi capacidad de generar energía en un solo lugar que es la iglesia y tus prácticas en vez de tener mis propias prácticas. Sí. O sea, ahí tocas fibra conmigo porque yo ya he hecho las paces y siempre trato de regresar a hacer las paces con, con la religión católica, pero siempre me terminan como que defraudando de alguna u otra manera. No sé si también esto está mal o quizá hay mucha expectativa de mi parte o lo que sea, pero
respondiendo o comentando sobre lo que tú dices, yo siento que la religión católica no te permite escucharte y no permite que tú llegues a tus propias verdades, porque ellos te dicen cuál es la verdad. Y la verdad es que Jesús es el Hijo de Dios y no sabemos toda la Biblia, ¿entiendes? Y los únicos milagros y el único que puede hacer milagros es Dios, Jesús. Pero para mí hay una contradicción, porque de la misma manera nos dicen Dios está en ti y Dios está en todo. Es que ese yo creo que es el mensaje de verdad, ¿sabes? Exacto. Sí. Ese es el mensaje, ¿verdad? Dios está en mí. Entonces te dicen que solamente el Hijo de Dios puede hacer milagros. Pero me dijiste que yo también soy hija de Dios. Pero entonces solo Jesús puede hacer milagros y yo no. ¿Entiendes? Sí, sí. Como, pero tú me acabas de decir que, ¿sabes? Como, yo creo que ahí se revela como la parte pura y la parte ya, la metida de mano. Y yo me quedo con la religión católica porque es con lo que me formé y porque creo que sí hay verdad, solamente que está, ¿entiendes? Como escondida detrás de todas estas formas un poco duras y chocantes a veces. Bueno, hay otra cosa con la religión católica que tampoco me encanta, que es la culpa, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero regresando a linkearlo un poco como que con la conversación, yo creo que en el momento en el que las personas se pueden escuchar a sí mismas a través del silencio, a través de el yoga, a través de la práctica que quieras, en verdad, no le tienes que llamar ni siquiera meditación. Siéntate sola en el sillón y háblate al espejo. O sea, mi papá, pobre papi, lo voy a exponer, pero vamos a revelar sus amo. secretos. Mi papá se estaciona en la casa, en el carro, mira el espejo retrovisor y se empieza a hablar al espejo retrovisor. Bien. Hijo, yo me acuerdo de chiquita espiarlo por la ventana. Te has ganado ahí con sus... Y lo veía tipo... sus diálogos intensos. Pero con manos, ¿ah? O sea, no en plan reflexivo, no, en plan tipo... ¿Sabes? Y tú dices, ¿qué está loco? O sea, si tú lo ves, cualquiera está poseído por el diablo. Sí. Pero lo que él hace es realmente como que conversa con él mismo y se dice a sí mismo, "What? ¿Por qué hiciste esto?" O sea, tú sabes que eso no lo tienes que hacer. O sea, o lo que sea que se esté diciendo, me estoy inventando el diálogo de mi papá, pero, ¿sabes? Muy bien, Fuat, hoy día logramos lo que queríamos hacer, ¿sabes? Vendimos las acciones de la bolsa. Claro. No sé, entonces, no importa, no tienes que... Y eso es otra cosa que yo también trato de desmistificar, es como... Usa la práctica. Si la práctica te va a ayudar, no importa si viene del budismo, del hinduismo, del catolicismo, del judaísmo, del islam, da igual. O sea, hay una práctica que yo amo, que viene del sufismo, que es la rama más espiritual del islam. ¿Ok? Y se llama The Sufi Spin. Lo que hacen los monjes sufistas es tipo dar vueltas en el eje hasta que ya no piensan y ya no tienen pensamientos en la cabeza. ¿Cómo que da vueltas en el eje? ¿Físicamente? Sí, tienen unas faldas gigantes, blancas, pesadas, y empiezan a dar vueltas y es hermoso de ver. He visto unos videos, es maravilloso. ¿Y que te mareas y adiós? No te mareas porque, ¿no? O sea, tienen un punto de enfoque, ¿sabes? Como las bailarinas cuando hacen así, o sea, voltean y tienen el mismo punto de enfoque. Si no, te caes, obviamente te mareas. Pero es que dan vueltas y vueltas por media hora. Dan vueltas y vueltas por media hora y después entran en un estado de bliss completo. ¿Sabes que también hay prácticas que no son tan ni siquiera asociadas, bueno, hasta donde sé, ¿no? Que pueden ser asociadas a ninguna práctica religiosa, como prácticas de deporte? O sea, se me vino a la mente esta experiencia que tuve en surf, que no soy fan, me intimida mucho el mar, pero hubo una vez que me metí acá abajo con el gordo de Punta Rocas, o Punta Roquitas creo que es. Punta Roquitas es el de abajo, ¿no? No. ¿Punta Rocas? No, Roquitas. Punta Roquitas chiquitas. Es el de abajo, sí. El gordo de Punta Roquitas.
personaje este señor. Me metí a una clase con él, una amiga me recomendó, dijo, anda, métete con él. Y me metí al agua y en realidad la razón por la cual me meto al agua cuando hay la oportunidad es por la sensación que viene después, que es ese bliss. O sea, tú has dicho bliss 2 veces, yo pensé en esta sensación, donde me pueden decir lo que sea. Me pueden decir lo que sea. Me pueden decir, eres caca, todo tu mundo se acaba de autodestruir y yo estoy, bueno, ok, tipo, Fresh. es lo que es, acá estoy. Y acá estoy y sigo. Y esta persona lo que hizo fue, entré al agua y de nuevo, como te decía, yo lo hago por la recompensa, lo que viene después, pero agarró cuando me subí a la tabla, antes de agarrar mi ola, me golpea en la pantorrilla y me dice, relájate. Y ¡clang! Me acordé o pensé en la alternativa que también me podía divertir en el proceso. Ujú. Y me relajé. Y podía ver mi cuerpo, realmente ser consciente de qué estaba haciendo para influir en el movimiento o mi balance sobre la tabla y todas estas cosas. Y además me llevé el bliss. Ujú. Sí. O sea, yo creo que todos los surfers que nos pueden estar escuchando van a decir, obvio, por eso surfeo. Claro, O sea, por lo menos Tim, mi pareja, o sea, yo veo una diferencia entre team with surf y team without surf. O sea, claro. o sea, cuando está en el mar sale del mar y es como el día es maravilloso, tipo la. Obviamente dependiendo de cómo están las olas, pero entiendes como que cuando tiene esa ola, y realmente estás con una conexión con la naturaleza, con surroundings, o sea, con todo lo que te rodea, porque tú no puedes estar tratando de surfear, agarrarte una ola, bueno, hablando en caso de alguien que surfee bien, bien, y no puedes estar distraído. Tienes que estar en el momento presente. O sea, tú no puedes estar en el mar pensando en la No, chamba. escúchame, imposible. Hasta yo que soy el amateur del amateur, Claro, o no hay sea, manera, porque estoy pensando, tengo que sobrevivir. ¿Qué pasa si me hago esta exacto. bola? Así que, sí, O sea, tienes que estar como que con todos sus eh, todo atento a dónde estás parado, a tu estómago, como que tu barriga, tienes que meter los abdominales, ajustar las piernas, abrir el pecho, mirar hacia adelante, mirar hacia donde quieres ir. O sea, es toda una técnica que solamente te trae al momento presente. En el momento en el que estás surfeando la ola, claro, es vivir el presente. Es sí. la definición de vivir el presente, que me imagino que es lo mismo que cualquier jugador de fútbol cuando tiene que meter un penal. O Entonces, sea, ese puede ser como un hack de cómo sentir la espiritualidad, que esta vez más es ese sentir. sí, es ese sentir. Eh, Pero también siento que, yo le pregunté ya, después de la experiencia del monasterio en Nepal, salimos a comer un Ujú, grupo de nosotras con los 2 monjes que nos habían guiado en estos 10 días, ¿ya? ya, Y, uno de los monjes era un inglés que tenía tatuajes y había sido DJ en Tailandia en sus épocas ya, pre-monje. ya. Y el otro era un hawaiano que era surfer en sus épocas y finance bro Ya. en sus épocas pre-monje. Ok. ¿Ya? Entonces les pregunté y le dije como que, le pregunté al inglés en realidad, el otro estaba muy lejos, le dije, oye, ¿tú crees que surf podría considerarse como meditación? ¿Y qué te dijo? Y yo tenía la esperanza que me diga que sí. Ya, Pero su respuesta fue bien abierta, como hablan los monjes. Pero en resumen entendí que, o sea, si bien tiene cualidades ya. meditativas, como eso, de estar en el presente, estar súper atento, eliminar el foco de otras cosas y enfocarte en solamente una cosa, como que lo que entendí es que a un nivel espiritual como que no se podría considerar meditación, pero a un nivel físico sí. Que imagino que como estás haciendo, Me imagino, ¿no? O sea, la verdad es sí, que ya no quise indagar más porque a veces como que uno que no lo quería acaparar, te damos una mesa con 10 personas, ¿no? Pero claro. lo otro era como que siento que me la dejó
abierta. Claro. ¿Sabes cómo decirme? Sí, como que a un nivel físico, sí. El punto de enfoque, la sensación, el efecto físico. Pero quizá que el efecto mental, no. Pero Tim me dice que él piensa mucho mejor después de surfear. Claro. Que tiene mucha más claridad. Que a veces se le vienen ideas en el mar. ¿Sabes? Entonces, quizá el monje tiene que ir a surfear y probarlo por sí mismo. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver con al final el... O sea, es un poquito haciendo trampa porque si estás utilizando el cuerpo como una herramienta en vez de simplemente permitirte sentir sin tener que estar utilizando algo, ¿no? O sea, para mí ese ejemplo que te digo del budismo zen es bien, bien Es que, estricto y sí, puro, es que ¿no? los zen son así. Entonces, hay eso. Pero, pero en miras de estas prácticas que tal vez son todavía nuevas, al menos para un público limeño, me gustaría ver si nos puedes ayudar a explicar qué hay detrás, ¿no? Por ejemplo, en la meditación hemos hablado mucho, tiene que ver más que todo con la práctica de la presencia, de estar aquí, Del observar. del observar el pensamiento. Yoga va por un tema similar, pero con mover energía, mover el cuerpo de maneras que no los vamos a mover si no estamos en una práctica de yoga. Ujú. Y obviamente, bueno, hay sus diferentes ramas. Ahora, ¿te sientes cómoda hablando de Reiki? ¿Sabes más o menos? No, no tanto. Yo no lo entiendo, o sea, entiendo que es como un tema de mover, limpiar energía. O sea, el Reiki trabaja con los chakras, que son Ya, los puntos de energía del cuerpo, que, ya, o sea, si lo traemos a filosofía de yoga, o perdón, teoría de yoga, los nadis son los canales de energía que tenemos en el cuerpo. Y ya, tenemos miles de nadis en el cuerpo. Pero los chakras, los 7 chakras que tenemos, son los puntos por donde más nadis cruzan. La ya, intersección más busy del cuerpo. ya. Entonces son 7 por donde un montón de nadis confluyen. Entonces en ese punto, como que al trabajar ese punto estás trabajando la mayor cantidad de nadis que puedes. Ok, Los nadis, repito, son los canales energéticos. Entonces, no sé mucho de cómo funciona, porque es imposición de manos, como que de manos mueves como que la energía, pero trabaja mucho con intención. O sea, yo, por ejemplo, o sea, le llamaría self-reiki, me auto-reikeo, no ya, sé. Pero lo único que hago es tipo traer mi atención a cada uno de estos chakras y moverlos para un lado y moverlos para el otro ya, con visualización. Entonces siento que el Reiki es una técnica, ¿no? Pero tú puedes trabajar con tus propios chakras sola, como lo acabo de explicar. O sea, puedes tipo visualizar el chakra raíz y lo ves y empiezas a ver que gire como que anti-reloj y claro. después al sentido del reloj, ¿sabes? Ujú, Y los purificas y de ahí lo activas. ujú. Bueno, no lo activas. Y eso es algo que tú puedes hacer en tu casa. O sea, puedes tener cristales para cada uno de tus Ya, chakras. De ahí si quieres incluir la garganta y quieres incluir mantras, cada chakra tiene un sonido. O sea, Lam, Ram, Yam, o sea, todos van subiendo, todos los ujú. chakras tienen un sonido. Entonces puedes trabajar también con el sonido para activarlos. Sí, de hecho, de todo lo que estás diciendo me suena bastante parecido a lo que me explicaron de los baños de sonido. Sí, porque los baños de sonido trabajan con los chakras. Entonces, Ujú. eso es un poco, Reiki trabaja con los chakras, eso también, pero la verdad es que no sé de teoría de Reiki, Ya, así que no puedo hablar mucho del tema, pero algo que sí sé es que los chakras no se bloquean. ya, O sea, mucha gente dice como para promocionar los baños de sonido o para promocionar Reiki, te dicen como vamos a desbloquear tus voy chakras. a desbloquear, claro, como si fueses, no sé, pues,
un celular que tiene que estar... Claro. Es como... o sea, ¿cómo te dicen que un campo energético donde confluyen tantos puntos de tu cuerpo se puede bloquear? Simplemente puede tener una baja energía Ya, o una alta energía, que va a depender de qué tanta energía fluye por los nadis que confluyen en ese chakra. ya, ¿Entiendes? ok. ¿Y cómo haces para que más energía fluya por esos nadis que confluyen en ese chakra? Moviendo el cuerpo, Ujú, con yoga, con lo que quieras. ujú. ¿Entiendes? Entonces, con respiración, o sea, ejercicios de respiración, ejercicios de yoga ayudan un montón. Mm, Pero, por ejemplo, si estamos hablando del chakra de la garganta, ya. lo más efectivo es cantar, Ah, mira, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, a eso es muy importante. El marketing, o sea, yo estoy bien con todo esta onda y esta tendencia instagramera de la espiritualidad y me da como, porque usan estas palabras que realmente terminan creando miedo y confusión. Hoy día, por ejemplo, tuve una sesión y la chica me decía, oye, creo que tengo un bloqueo con el dinero porque no tengo plata. Y yo, no necesario, o sea, creo que tengo algo que sanar con el dinero. Y yo le dije, no, no hay nada, o sea, no veo, no siento, la energía alrededor del dinero Ya. está bien. ¿Sabes? Como Instagram te vende el tengo que sanar mis heridas, Eso quería, de ¿sabes? eso quería hablar, o sea, los buzzwords de la Exa- espiritualidad, sanar, bloqueo, resonar, manifestar. manifestar. O sea, odio. Y la próxima persona que me diga como que, ¿cómo manifiesto mis sueños? O sea, y son muchas de estas cosas, ¿no? Como que the buzzwords, que son marketing, porque te hacen creer que no tienes algo o que te Claro, falta algo, claro, claro. cuando en realidad el problema es lo contrario, gente. Tenemos demasiado. O sea, tenemos que depurar, como lo que hemos hablado del río. Ujú. O sea, vivimos con el río con basura, con mierda, perdón, ahí dando vueltas. Edición, por favor. Sí, dando vueltas, ¿sabes? Y todo revuelto, cuando lo que tenemos que hacer es simplemente limpiar. O sea, una de mis creencias más como que, no sé, quizá la palabra es reveladora, no sé, Ujú. es que nosotros en estado puro somos abundancia y creamos los bloqueos, Ya, ¿entiendes? desde el miedo, ok. Desde todo, desde la desconexión, desde la falta de conciencia, desde el no prestar atención a cómo te sientes y seguir actuando de una manera cuando te estás haciendo daño, no poner límites, o sea, nosotros somos abundancia, somos amor, en estado puro somos todo lo que necesitamos. Nosotros en estado puro no necesitamos nada, Claro. pero empezamos a crear todas estas ilusiones y cosas y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, siempre pienso esto, es como que todas estas buzzwords solamente crean más confusión, Ujú. cuando la única verdad es que ya tienes todo lo que necesitas, la claridad la tienes adentro, la información la tienes adentro, qué hacer, qué no hacer, eh, todas las respuestas. Y esto es algo que un chico en Barcelona que conocí, era un sufí, o sea, era un chico catalán, guapísimo, que decidió convertirse al sufismo, Ya, ya, muy extraño. Nunca había conocido a alguien que voluntariamente diga, voy a ser sufí. Y, bueno, eso es de hace años también, 2012 creo que estoy hablando. Y un día me dijo, me miró a los ojos y me dijo, Gesen, todo lo que buscas, todas las respuestas están adentro tuyo. claro. Yo no entendí. O sea, yo decía, Claro, o claro. sea, adentro, ¿a qué te refieres adentro? Yo ni siquiera entendí a qué se refería con adentro. Ujú. O sea, me dijo, todas las respuestas están adentro tuyo. Por favor, prosigue con lo siguiente que me vas a decir. Ujú.
No, eso es todo Es que lo creo que te de tengo nuevo que va el decir. tema del silencio. Y ahí es donde podemos o sea, encajar la meditación. Ahí es donde podemos encajar el yoga. Ahí es donde podemos encajar tipo prácticas como journaling. Podemos encajar prácticas como mantras. Podemos Mm. encajar tantos, o sea, el giro del sufí. O sea, hay prácticas por donde quieras. Hoy por hoy se han puesto súper de moda todas estas prácticas budistas, hinduistas, y tal, pero quizá mañana más tarde se vuelve a poner de moda o se pone de moda rezar el rosario o el giro sufista o no sé. Es que creo que, mira, lo que más encuentro que tienen en común todas, porque también pensaba en las ceremonias de cacao, ¿no? Que es algo que también se ha puesto de moda y sí he escuchado a algunas personas como que un poco de resistencia o de repente un uso superficial o una poca comunicación y explicación de qué van. Ujú. Pero lo que me parece lindo de esto es, la mayoría de prácticas son o un momento de silencio contigo o un momento de silencio y pausa en comunidad, Exacto. que también es algo que nos hace falta y creo que es algo que como ha ido avanzando nuestra sociedad y la tecnología, hace poco escuchaba, creo que se llama Arthur Brooks, que enseña un curso de la felicidad en Harvard Ujú. y decía, claro, es que ahora vivimos en un mundo donde no, prácticamente se han creado todas las soluciones para que no salgas de tu casa. Tienes que comprar tu comida, la pides por una app. Tienes que arreglar algo, te mandan a alguien a tu casa que lo arreglen. Trabajar desde casa, ejercicio, busca un video en YouTube. Entonces, realmente, si tú no quieres salir de tu casa y quieres aislarte socialmente, puedes. Pero somos mamíferos, somos seres sociales. Ujú. Necesitamos estar el uno con el otro, Con la manada. con la manada. Y no es debilidad, no es que needy que eres, es No. parte de nuestra naturaleza, pero como olvidado. Sí. O sea, sí, totalmente. Y que ahora que dijiste lo del cacao también es como, sí, o sea, las ceremonias de cacao son espacios. O sea, al final es eso, es lo que yo creo que tú dices. Faltan espacios de conexión solo o con otros. Y en verdad, ahora que mencionaste lo de la ceremonia de cacao, entiendo un poco también en todo este tema de lo que que me decías del esoterismo. Porque claro, o sea, yo por ejemplo, mañana voy a asistir a una ceremonia de temazcal. Ya. ¿Es un trago? No, no ingieres nada, es un baño de vapor. Es que pensé en mezcal. Sí, se Ya, confunde. ya. Este, es un baño de vapor, pero al final yo creo que como decía, o sea, no importa la práctica, lo único que importa es que te des ese espacio y ese momento para sentirte, yo lo llamo hacer un check-in contigo. Claro, O sea, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pensando? sí. O sea, ¿Y qué quiero? no, pero ni siquiera, eso ya va al segundo plano. ¿Qué me duele? Claro. O sea, ¿qué me duele? O sea, realmente no nos damos cuenta que nos duele hasta que nos duele. Es que también, mira, el otro extremo, que justo hablaba con mi hermana, donde estamos en un punto bien lindo donde las dos nos hemos dado cuenta que somos sensibles. Ujú. ¿Y por qué digo que somos sensibles? Porque realmente personas de nuestro mundo externo nos dicen qué sensible que eres. O definen ciertas cosas y dicen, no, esto es mucha sensibilidad. Y luego estás en la conversación y dices, bueno, yo siento eso, que tú dices que es muy sensible, yo lo siento. Y Pero hablas de tema médico o de tema... no, o sea, emocional, no, Ya. no, no físico, pero es que lo emocional también se vuelve Sí, físico. sí, sí, total. ¿Entiendes? Como, no sé, sentir el distanciamiento de una relación social, de una relación de un amigo, que no es pelear contra eso, pero sentir como una especie de tristeza, Ujú. alegría porque, bueno, esta persona se va a otra etapa de su vida, pero tristeza finalmente.
y tú la compartes con alguien y te dicen, ¿qué hablas? Pero como que ya, bueno, los amigos van y vienen, ¿no? Y para nosotras es como, no, sí nos duele, estamos de luto, pero alegría también a la vez, y emoción, porque qué lindo es sentir el amor hacia un amigo. Entonces, muchas cosas. Bueno, conexión con las emociones. Sí, Que pero a lo que voy es que es lindo, pero también se siente mucho, o sea, es estar caminando un poco calata por las calles. Y te puede sorprender, porque a veces te sorprenden emociones muy lindas, que vienen desde el lado de la empatía. Alguien te cuenta una historia y estás tan como disponible emocionalmente que puedes sentir la historia del otro y puedes llorar con el otro, alegrarte con el otro, que es lindo, que lo prefiero a que me cuenten algo hermoso y no sentir nada, que también me ha pasado. Claro. Pero sí entiendo la resistencia a querer sentir, porque a veces es mucho. sí, pero totalmente, o sea, a mí también me pasa, hay una canción de Florence and the Machine que comienza y dice como que, bueno, no sé si decirlo en inglés o en español, pero bueno, en español dice como que a veces pienso que debería estar medicada y vivir la vida ligeramente sedada, porque esas emociones vienen y van y me toman por, o sea, me toman despercibida, ¿sabes? Como Claro, que it's too much. sí, Y yo como que cuando escuché esa frase yo dije, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que necesito estar sedada para vivir, pero a eso lo que vas. O sea, sí, a veces siento tanto que digo, ya, suéltame, ya. O sea, a veces me gustaría ser ignorante de todos estos temas energéticos claro. un momentito, ¿sabes? Como para poder Yeah, estar con mi flaco en un cuarto y si él está de mal humor, yo no sentir que él está de mal humor. claro, ¿Entiendes? O no poder percibir como que la sutileza en el cambio de su palabra. O, ¿sabes? Como que... Y sí, o sea, a veces, en verdad, sentir a veces puede volverse mucho, pero, pero, al final las emociones necesitan ser procesadas, porque si no se procesan, se quedan en el cuerpo. O sea, una tristeza no procesada va a causar un efecto en tu cuerpo, lo quieras o no. O sea, no porque tú, ¿sabes? No porque no seas consciente de la tristeza no va a causar algo en tu cuerpo. claro. O sea, lo va a hacer, porque es una vibración que está ahí, Dorada. exacto, atorada. Si no te permites llorar, gritar o comunicar o simplemente a través de estirar y mover el cuerpo, abrir las caderas y permitir que salga esta emoción, que nosotras mujeres guardamos muchas emociones en las caderas. Entonces, si no te permites soltar esa emoción de la cadera, va a comenzar con un leve dolor de espalda Ajá, y puede terminar con un disco atracado. claro. O sea, ¿sabes? Y al final, ¿qué es? Es llanto. O sea, yo fui a una terapia a una chica en Italia que nunca había sentido tanto dolor en mi cuerpo, ¿ya? Pero es que me apretaba en lugares de mi cuerpo y yo solo lloraba como una niña de 5 años que abandonaron. O sea, Ya, tipo, o sea, pero sí, grité. Yo le decía, escúchame, tus vecinos, ¿qué van a pensar? Que me estás matando. Me dijo, tranquila, ya están acostumbrados. claro. Y yo, en plan, ok. Y los llantos, o sea, los gritos y los llantos eran tan fuertes y me decía como que, injusticia. Y me apretaba así y yo lloraba y lloraba. Y ella sabía dónde estaban guardadas las emociones en diferentes partes del cuerpo. Y te juro que, oye, ella me tocaba una parte de la espalda y yo no sentía nada, pero me apretaba Ya. con la misma intensidad, me apretaba otro punto y Ujú. me doblaba del dolor. Mm, Y es ahí donde como que empecé a entender algo que ya sabía, pero empecé a vivir y experimentar cómo las emociones se quedan atrapadas en el cuerpo. claro. Entonces, ahora yo ya hablé con Tim y ya tenemos un pacto de que yo voy a llorar. Yo voy a llorar. Yo voy a llorar y me voy a molestar y voy a llorar otra vez y no sé qué.
Y ahora como que también lo invito a él a molestarse, a llorar, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, A hablar a hablar de decirle, ¿cómo te sientes? ¿Estás molesto? ¿Estás triste? es que hay un estigma, creo, no sé de dónde viene. Yo al menos he crecido con eso y tiene que ver con las emociones como negativas, Sí. ¿no? Y no lo noté hasta que tuve a Sol y vi desde tan pequeña que se frustraba, se molestaba, quería morder, quería llorar porque que a cubo uno no entraba en cubo 2 y lo tiraba. Y primero dije, wow, ¿qué le pasa? O sea, a esta niña, ¿no? Como que de repente hay un tema ahí. Y conversaba con otras mamás y me contaban las mismas historias, que su hija la quería morder porque él no pudo agarrar la cucharita. Y te hablo de niños de 1 año. Ujú. Y digo, escúchame, estos sentimientos vienen en nosotros, o sea, son real. Y pasa, y tira el cubo y después, dice como que se va a jugar con otra cosa y se olvidó. Salió, se olvidó. Y dije, ¿dónde están, ¿dónde están los míos? O sea, estoy tan cancelándolos, Ujú. tanto, que no los dejo ni salir. Y ahora, Jess, lloro como no he llorado nunca en mi vida. Lloro para cosas lindas, lloro para cosas que duelen, me molesto y de ahí se me pasa. Mm. Pero me dejo porque, al menos para mí, se sienten que son cosas naturales. Que sí, que creo que crecí como pensando que podía perder amigos, podía perder seres queridos o me iban a tener un poco más lejitos porque nadie quiere ver eso, qué feo. Pero en realidad creo que es tan natural que si no lo... que si pierdes a personas por mostrarte en tu ser completo, es una buena razón para perder personas, porque si no, el precio es que dejes de ser. Totalmente. O sea, es que yo creo, por lo menos a mí, ahorita lo anormal es hablar con alguien que me diga, no, todo bien. Como, todo bien. Está todo bien. O sea, excelente. Mi vida es hermosa. Es como, es, ¿sabes? Pero yo creo que también tiene que haber un balance eh, entre, o sea, para todo tiene que haber un balance, Ya, ¿ok? Porque también puedes caer en el over dramatized. claro. O sea, no digo que sea tu caso en lo absoluto, estoy pensando en otra persona, pero como que, ¿sabes? Como que todo siempre está mal, o sea, todo es una mierda, ¿sabes? Como que, Ujú. ¡ting! Ya, pero todo, o sea, como que todo es tipo horrible y siempre están tristes, o como que, yo creo que regresando un poco al tema de las prácticas, o siempre regreso a los temas de las prácticas, yo creo que para mí una, una vez empecé a... Yo siempre he pensado que soy pésima cantando, ¿ya? Ya. Es porque eres pésima Sí, soy cantando. pésima No, cantando, es mentira, no verdad. tengo idea. No, Ah, sí. o sea, una vez sí, olvídate, no, soy pésima, ya. Pero en fin. Pero un día me aventuré y decidí empezar a cantar mantras a viva voz. Ya. Pavarotti. Ah, ¿Ya? Estaba sola en mi casa, obvio. ya. Y empecé a cantar mantras, pero sí, Pavarotti. Llantos. Ah, Llantos. Nunca pensé que empezar a cantar iba a ocasionar, y no te digo que canté una palabra y lloré, no, canté y como que siento que algo se fue abriendo y se fue abriendo y se fue abriendo, y no es que llantos de, no, empezaron a caer naturales, lágrimas naturales, como si realmente hubiese abierto una cajita de lágrimas ujú. y empezaron a caer, o sea, ni siquiera estaba triste, estaba feliz, o sea, no sentía tristeza, simplemente fue un desfogue. Ajá. Ah, bien. Y me ha pasado, obviamente, en otros momentos en los cuales me pasó. Antes de decidir venir a Lima, el año pasado, en septiembre estaba en Ámsterdam, fue una clase de Yin Yoga. Ya. Ya. Estudio nuevo, sí, Ese todo, es el que te quedas 5 minutos en una sí, pose. entre 5 y 10 minutos. Ya. ¿Ya? Y eso lo que hace aquí, regresando a la teoría para todos,
Con yin lo que haces, y con restaurativo también, es que te quedas en una pose por bastante tiempo y lo que haces es abrir el canal que estamos trabajando, el nadi. Entonces yin trabaja con los puntos, con los meridianos, que son los nadis, pero en otro lenguaje, los meridianos del cuerpo, y restaurativo trabaja con los nadis. Simplemente son diferentes teorías que vienen a crear algo similar. Entonces estaba en esta clase de yin yoga, me acuerdo que estaba en pigeon pose, que es justo abrir las caderas. Y estaba ahí y yo como que en las caderas soy medio flexible, entonces estaba ahí tirada, derretida en pigeon pose, en la paloma. Y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Salí de la clase, terminó la clase y nos hicieron hacer una pequeña meditación como que de visualización de agradecimiento. Y me acuerdo que en ese momento me vi como que demasiado feliz en Perú, en Lima. Y regresé a la casa y le dije a Tim, creo que tengo que ir a Perú. Entonces, para las personas que a veces me dicen como que no hay o sea, esos efectos ya, o sea, se ven. Claro. ¿Sabes? Esos efectos realmente se ven ya en tu día a día. Claro. ¿No? Y se ven en casos como este. La claridad puede venir de un momento a otro. No sabes en qué momento. Sí. Simplemente te tomaste ese momento para ti. Te tomaste ese momento para no pensar, para tirarte, desmayarte en el mat. Y llegó algo que estaba dentro tuyo que necesitabas hacer. Claro. Entonces yo creo que este es un claro ejemplo de que cómo prácticas te ayudan a no solamente procesar emociones guardadas, sino que también te ayudan a aflorar información que tienes adentro tuyo y que de otra manera, o sea, si yo ese día, en vez de ir, para cómo estábamos haciendo Pokeballs en la casa del amigo de Tim, yo no sé por qué sentí, tengo que ir. Y la dueña de casa me dijo, oye, mi bici está abajo, si quieres anda con mi bici, man, para que vayas más rápido. Yo, en Amsterdam, donde todos van en bici, yo, ¿sabes qué? Con ajustes, o sea, sé montar bici, obvio, pero soy bien volada también. Claro. Entonces, como que llegué al estudio, todo, y regresé y le dije, en verdad, gracias. Porque necesitaba ese momento para mí. O sea, y es diferente también a veces como, ¿no? Darte ese espacio controlado, porque como profesora de yoga, como que yo hago las poses que más me gustan, que no sé qué, pero entregarte, regresamos al centro Zen, entregarte a la práctica, claro, ponerme en los brazos de otra profesora y decir que ella decida lo que voy a hacer con mi cuerpo por los próximos 45 minutos. Sí. Es como, y llegó esa claridad. De la misma manera que te llegó a ti la paz que necesitabas para comenzar esa semana. Entonces, no sé, como que hay tantas historias y tanto, pero yo creo que en el mundo en el que vivimos, donde vamos tan rápido, donde hay tanto ruido, realmente estos momentitos de esos espacios, como decías, de la ceremonia de cacao, o la clase de yoga, o ir a meditar, y es en tu casa, o sea, no necesitas ni siquiera ir a un estudio de yoga, o sea, puedes estar en tu casa, meditar. Meditar es sentarte en silencio. Ni siquiera necesitas el suelo. Claro. Lo único que necesitas es tu cuerpo. Sí, pues, Y es no hacer. Necesitas no hacer. Exacto, o sea, no necesitas Es nada. lo contrario, sí. No necesitas nada. Un colchoncito, ya en caso te duele el poto. Claro, claro. No necesitas. Entonces, darte estos espacios, crear estos espacios, priorizar esos espacios. Y la palabra más importante, comprometerse a tener estos espacios, realmente son un game changer para la vida. Sí. O sea, para la manera en la que procesas tus emociones, la manera en la que te conoces. Sí, pues esa relación es importante. Yo creo que es nuestro deber como un ser que vive en sociedad, buscar tener la mejor relación con uno mismo. O sea, porque al final es un dicho, puede sonar un poco duro, pero últimamente eso es una verdad que pienso que es verdad porque miro hacia mi propia experiencia, pero me parece que
es un poco peligroso que andemos por la vida infelices. Entonces, es nuestra responsabilidad perseguir nuestra felicidad, que no necesariamente significa el alcanzar una cosa específica, no es comprar la casa, no es conocer a esa persona y terminar el matrimonio, formar una familia, es el proceso y cómo vives el proceso, lo cual puede llevarte a experimentar la felicidad en esas cosas pequeñas que son el día a día. Entonces, es un deber importante que si no lo haces tú por ti, es muy difícil que alguien lo esté haciendo por ti. Nadie lo va a hacer por ti. No se puede. No creo que no se puede. Así nos amen, o sea, así tu mamá te ame, no lo puede hacer por ti. ¿no? Nadie. Nadie te puede dar felicidad. O sea, eso es otra cosa, pero también es otro tema. O sea, el mundo de afuera es solamente una representación de adentro. Claro, O sea, tú no puedes ver felicidad si no tienes felicidad. claro. ¿Sabes? Es como que medio complicado en ese aspecto. Nadie te va a dar felicidad, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie, Sí, pues. nadie, o sea, solamente tú. Y ¿sabes? Algo de lo que estás diciendo de la felicidad es como... hace como que un tiempo, me acuerdo, estaba en Australia y subiendo las escaleras, o sea, son unas escaleras infinitas, ya estás en el metro abajo y subes escaleras tipo por como que un minuto, ¿ya? Ya. Y no sé por qué empecé a pensar en la felicidad, cosas que me pasan porque soy una quemada. Y dije, y no sé, llegué a esta conclusión y dije, la felicidad es vivir en alineación con uno mismo. Ujú. Pero en constante, o sea, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? En alineándome a cómo me siento. Claro. Pero para tú poder tener una vida alineada a ti, Ujú. tienes que saber de ti. Claro. ¿Y cómo sabes de ti si no conectas con ti? Claro. Contigo. Ajá. ¿Entiendes? Sí. O sea, ese es un temaza. O sea, la felicidad termina, o sea, si partimos de este concepto de que la felicidad es vivir alineado a ti mismo, Ujú. entonces necesitas saber de ese ente al que vas a vivir alineado. Claro. Que eres tú mismo. Sí. Cómo se siente, qué le gusta, cómo reacciona cuando esto sucede, o qué le duele, qué le afecta, qué cosas lo gatillan, qué cosas no. Y para todo esto necesitas momentos de reflexión. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Por Sí, una hora y media. finalmente es, creo, como dejar explorar. Tal vez ya encontraste tu práctica, ¿no? Y hay que darle la práctica. O tal vez estás en esta fase exploratoria. Como cuestionarte menos y darle permiso a tu curiosidad que sea suficiente, ¿no? Ir por ese camino. Indistinto de lo que puedes creer que el resto va a decir de ti. Idealmente, lo leí en este libro de James Clear de Hábitos Atómicos, Ah, sí. que lo mejor es cuando tienes ya una idea de qué quieres ser o qué quieres lograr y te rodees de un entorno que ya tiene ese hábito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero meditar, bueno, encuentro mi grupito de meditación. Si quiero ir a yoga, encuentro mi clan de yoga, ¿no? Lo hace más fácil. Pero creería que este lenguaje creo que es un lenguaje del alma hacia uno, que es la curiosidad, es súper importante dejarlo hablar. Dicho eso, quería cerrar preguntándote, ¿dónde está tu curiosidad hoy? Wow. O sea, verdad. En agosto terminé 10 días en un monasterio budista. Ya. Sí, un monasterio budista en Nepal. Ujú. Y apareció una palabra que yo la vivía hace un par de años, pero reapareció esta palabra, que es la devoción. Ya. Eh, y creo que ahí es donde está mi curiosidad y mi foco ahorita, es cómo poder tener una vida con mayor devoción. Ya. Pero no devoción a algo, sino devoción a mí. O sea, y no es algo, o sea, sé que suena egoísta como ponerme en un altar. No, no es eso. La devoción es el compromiso hacia algo. Claro. Entonces, vivir con devoción es vivir con compromiso hacia quién soy. Ya. Porque siento que
en mi vida, muchas veces yo no he vivido, y hasta el día de hoy obviamente pasa, como que no estoy 100% alineada a quién soy, o sea, las situaciones, como que me pasa, o sea, me he dado cuenta que soy bien diferente a cosas que pensé que eran mí, que eran yo, Ajá. pero no son. Y empiezo a... Entonces es eso, mi curiosidad está en crear una vida lo más yo posible Qué y lindo. tener ese compromiso y esa devoción a explorar yo, quién soy, qué cosas sí y qué cosas no, y no tener ese miedo a ser muy diferente o a aislarme un poco quizá. Mientras, yo siento que mientras esté como que, mientras mis acciones y mi entorno esté alineado a quién soy, voy a ser feliz. Entonces por ahí va. Por ahí va. Yo creo que ahí es donde está mi curiosidad, cómo poder tener una vida más comprometida a mí. Lindo. Sí. Así que nada, probando, siempre. Seguro. Probando. O sea, siempre, porque sí, o sea, y cambiando prácticas y incorporando prácticas antiguas, nuevas, como que sí, quizá me ven ahí por ahí en un video dando las vueltitas del sufí. Claro. No sé, quién sabe, en verdad no, nunca me cierro a nada. Bien. Y justo una amiga que es súper, también yo y tal, que no sé qué, me dijo que empezó a ir a la iglesia otra vez. Ah, mira. Como parte de la exploración de su persona. Claro. De ver cómo se sentía, qué resonaba, qué no resonaba. Y está en ese viaje. Todavía no siento el llamado de regresar a, Bueno, pero a María Reina, pero, abierta. pero abierta a todo, ¿no? Me significa mucho tenerte aquí y siempre es refrescante tu honestidad, tu vulnerabilidad también para hablar de todas estas cosas que te dan curiosidad, lo que funcionó, lo que no funcionó. Escuchar a alguien decir no estoy donde quiero estar también es refrescante porque, Sí. no sé, a veces hay un poquito de ego o por miedo de compartir ciertos aspectos de uno, así que te agradezco enormemente. Genial. Y voy a compartir también los datos de Jess porque ella también tiene una plataforma de ayuda para esclarecer este camino de estar conectado con toda esta sabiduría propia. Y también sus redes porque se viene un súper proyecto, el lanzamiento de una plataforma muy potente de prácticas muy lindas. Así que todos estos datos en los detalles de este episodio. Gracias, Jess, por estar Gracias, aquí. Ale. Chao. Chao.